Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del canal, que realmente sería el primero narrado de este canal, ya que es relativamente nuevo, pero hey, me animé a grabarles el video, así que felicítenme. No, bueno. El día de hoy les voy a estar explicando cómo utilizar la teoría del color a petición de muchos de ustedes en mis shorts. Porque si bien no había subido videos largos, se había subido shorts, por si no me conocían aún, por estas lares. Y ya sin más preámbulos, vamos a comenzar. Para manejar la teoría del color es necesario primero conocer algunos conceptos básicos, como lo son los colores primarios, secundarios y terciarios. Los colores primarios son pues los colores de los que parten básicamente la mayoría de los colores, como por ejemplo el amarillo, el azul y el rojo o magenta, el cual se modifica dependiendo de si es en formato RGB o CMYK, pero ya eso es más complicado, así que dejémoslo en amarillo, azul y rojo, que es lo básico que nos enseñan en la escuela. Luego vienen los colores secundarios, los cuales parten de la combinación de los colores primarios. Por ejemplo, si mezclamos el azul con el amarillo nos da verde, si mezclamos el azul con el rojo nos da morado, y si mezclamos el amarillo con el rojo nos da naranja. Esos tres serían los colores secundarios. Tenemos los colores terciarios, que se forman mezclando un color primario con un color secundario y nos brindan una gama mucho más amplia de colores en cuestión de tonalidades. Por ejemplo, si combinamos el amarillo con el verde nos da un amarillo verdoso, o si combinamos el morado con el azul, un morado azulado o un azul un poco morado. El rojo con el morado, un morado rojizo o cerúleo. Y así vamos mezclando todas las cosas, vaya. Que entre medio también, dependiendo las cantidades como las que los mezclemos, pueden variar estas tonalidades. Y de esa forma nace el círculo cromático que todos ya conocemos de por sí, y al que muchos le tienen miedo, pero les voy a enseñar que aplicarlo es más sencillo de lo que parece, aunque pueda sonar complicado al principio. Así que, pay attention. Este círculo cromático además se divide en tonalidades cálidas y tonalidades frías. Pertenecen a la llamada temperatura del color y bueno, consiste en la percepción que te brinda cada color. Ejemplo, colores como el azul, el verde o el morado dan la sensación de frío, mientras que el rojo, naranja, rosa o amarillo dan la sensación de calor. Un ejemplo de los colores cálidos es esta mini ice case que dibujé acá, en donde pareciera que hubieran quizás algunos otros colores, pero básicamente lo único que hice fue variarle ahí entre el amarillo y el rojito, pero todos son colores cálidos, exactamente todos los colores, incluido el de los ojos, que podríamos decir que es como un blanco o gris. Igual lo tomé de los colores cálidos. También seleccioné esta comisión que hice para una personita para darles el ejemplo de los colores o tonalidades frías, en donde pues si bien no todos los colores son fríos, la mayoría sí lo son. Como por ejemplo el color de los árboles, que es un azul, aunque parezca verde. Ahí el gorrito, ya ahí sí me había inclinado un poquito hacia el verde, ahí seleccioné ese, no sé por qué, pero la mayoría de los colores, como un 80%, 85% de todos los colores son de tonalidades frías, y el otro 20% o 15% son de tonalidades cálidas, como para darle un poquito más de plus al dibujo. Ahora, tú me dirás, ¿un verde puede ser frío y cálido a la vez? Sí, pero es un tema más complicado, así que no nos vamos a meter en eso. Yo creo que lo voy a dejar para otro video y así lo explico con un poco más de profundidad. Pero es lo básico que tienes que conocer, que hay colores fríos y hay colores que dan la sensación de calidez. Para aplicar la teoría del color ayudándonos de nuestro maravilloso círculo cromático, hay distintas categorías o subgrupos que podemos aplicar. Existen distintas fórmulas o formas de utilizarlo, y estas formas te permiten crear paletas de colores que sean armoniosas y que permitan que tus dibujos tengan una percepción de armonía, que apliquen la psicología del color, que generen contraste y que se vean más atractivas visualmente, vaya. El primer grupo que les explicaré son el grupo de los monocromáticos. Son aquellos que derivan de un único tono base, es decir, mismo color, distinta presentación. Estos generan armonía visual, son fáciles de utilizar y también dan una sensación de uniformidad.
En palabras simples, voy a utilizar distintos tonos de un mismo color, sea cual sea el que voy a seleccionar. Por ejemplo, selecciono este color y lo voy a utilizar guiándome hacia todas las tonalidades que tenga disponible, es decir, hacia el color blanco o hacia el color negro, hacia la luz y hacia la sombra. Es decir, voy a tomar un color, voy a tomar este por ejemplo, y voy a hacer mi dibujo con todas las tonalidades que tiene ese mismo color, sea se dirijan hacia la luz, que sería el color blanco, o hacia la sombra, que sería el color negro. Para esto también existen algunos conceptos como la saturación, el matiz, pero tienden a enredar un poco, así que lo voy a dejar igual para otro video. Y para que sea más práctico, acá les voy a estar dejando un ejemplo donde voy a estar pintando una especie de uva o ciruela, porque al final no parece una uva, pero vamos a pintar toda la base con el color que seleccionamos primeramente. Si tienen tableta y para hacerlo más fácil, voy a tomar con el gotero un tono un poco más claro y voy a ir marcando las luces que va a tener mi uva en el dibujo. Finalmente voy a tomar un tono aún más claro y voy a acentuar las luces que ya había marcado previamente. También pueden tomar tonos más oscuros. Yo solo tomé el color base como el más oscuro, pero aplica tomar colores más oscuros o más dirigidos al negro, a la ausencia de luz. E incluso pueden acentuar aún más la luz tomando colores más cercanos al blanco, por así decirlo. Y ahí estaría nuestra uvita, que parece más piedrita de color, pero vamos a omitir ese detalle. Por si no se entendió con el dibujo, vamos a tomar un tono base, luego un tono medio y luego un tono más claro del mismo color, y en base a ellos vamos a hacer nuestro dibujo. Recordando también que pueden utilizar más de solo 3 tonos de un mismo color, lo importante es que sea del mismo color. Ahora vamos con los colores complementarios o opuestos del color que vamos a elegir. Son básicamente rivales, son enemigos, se encuentran del lado opuesto del color que elegimos. Por ejemplo, vamos a elegir el mismo color como un magenta, el color contrario sería una especie de turquesa o un verde azulado, y este tiene varias formas de aplicarlo. La primera es aplicando el color opuesto para hacer la sombra, que es en realidad la que se usa comúnmente en las ilustraciones más profesionales. Tomas el color base y para hacer la sombra lo cancelas con el color opuesto, obviamente bajándole un poco la opacidad al pincel si tienes una tableta digital o dibujas de forma digital, y si dibujas en tradicional simplemente aplicas el color arriba al otro y ya está. Para marcar la iluminación en el dibujo puedes tomar un tono más claro del color base, por lo menos del magenta, y para acentuar mucho más la luz puedes incluso tomar la del tono contrario, es decir, la del turquesa, un color muy cercano a el blanco, y ahí va a resaltar mucho más la iluminación. Otra forma de usarlo para que resalte también es lo mismo, hacer básicamente lo mismo que hicimos en el grupo anterior. Es decir, trabajar la uva como lo hicimos en los colores monocromáticos o en el grupo de colores monocromáticos, y añadir el color opuesto de fondo para que así resalte más lo que estamos haciendo. Ahora vamos con los colores análogos, que son los hermanos en el círculo cromático. Estos siempre combinan, así que son una apuesta segura. Yo los utilizo mucho en mis dibujos. Son armónicos y dan como las mismas vibes, ¿no? Esto significa que son los colores que tienen a los laditos. Tú vas a seleccionar un color y los dos colores más próximos de ambos lados son los colores que van a ser sus amiguitos para el dibujo. Morado, rosa. Entonces sus compañeritos van a ser el magenta y el moradito. Por supuesto, también tienes que recordar que no solo incluye el tono que seleccionamos, sino que puedes utilizar todos los tonos mientras estén en esos colores en específico. Puede ser más clarito o más oscuro, pero es ese color. Ok, entonces para aplicarlos voy a continuar haciendo mi uvita. La voy a hacer en el tono, digamos, medio, en el color que haya seleccionado para hacer el medio, que es el rosa moradito o
o color violeta o el nombre que le quieran poner. Luego le vamos a aplicar el magenta para marcar un poco la zona de las luces y luego el otro colorcito que sería el morado lo pueden aplicar para las sombras. Ahí también pueden ir jugando un poco con el tema de la iluminación, de cuál llama más la atención o no, pero básicamente consiste en eso, en utilizar los colores que son hermanitos para formar un dibujo que se vea visualmente atractivo. Y guiándonos por esta misma paleta de colores que seleccionamos para el ejemplo de la uva, les voy a estar mostrando un ejemplo un poco más elaborado al final de este video. Así que quédense hasta el final, por favor. Por supuesto, estos no son los únicos, hay muchas formas de combinar los colores y ahora les voy a enseñar algunas de las más complicadas que se utilizan para trabajos un poco más grandes, que son la triada, la tetrada y el split complementario o la Y de los colores, que ya la van a ver un poco más adelante. Partiendo por los colores triada o la fórmula de la triada, es básicamente formar un triángulo en nuestro círculo cromático, los cuales generan un alto contraste, son vibrantes, armoniosos y generan bastante riqueza visual, es decir, se ve muy atractivo esta fórmula de mezclar los colores, ¿no? Entonces, vamos a exactamente formar un triángulo eligiendo un color base y luego hacemos una V, la cerramos y esos tres colores que estén dentro de nuestro triángulo son los colores que vamos a utilizar para nuestro dibujo. Por lo general, este consiste en dos colores que son hermanitos y un color que es opuesto y que les va a generar un poquito de guerrita ahí. Entonces, para que lo tomen en cuenta para el tema de las luces y las sombras y toda esta cosa. Entonces, siguiendo el ejemplo de nuestra querida amiga uva, vamos a aplicar la base del color o el color que creamos que es el color medio, que sería el magenta. Luego jugamos un poco con el tema de las sombras, las cuales voy a poner un poco moraditas, morado azuladito más o menos. Y para el fondo voy a utilizar el color que sería el opuesto, que es el color verde. Ahora la fórmula de la tetrada o los colores tetrádicos consiste básicamente en elegir en vez de 3, 4 colores y vamos a formar un cuadrado en el círculo cromático. Esta combinación de colores suele verse muy dinámica, suele ser bastante diversa y genera una apariencia compleja a nuestra ilustración, es decir, se va a ver como que está muy elaborado. Ya que si lo pensamos mejor es seleccionar dos colores y buscar el opuesto de ambos colores y formar con esa combinación un dibujo, más o menos. Entonces, seleccionando los mismos colores que venimos seleccionando desde hace rato, vamos a agarrar el magenta, luego vamos a tomar el amarillito, el morado y el turquesa o color agua marina. Hay muchos nombres para este color y cada persona percibe el color también de una forma diferente, entonces ahí vean el color y más o menos ustedes háganse una idea de cuál es. A mí lo que me gusta de esta paleta de colores es que me da un poco más de versatilidad al momento de dibujar. Entonces, por ejemplo, continuando con nuestro ejemplo de la uva, hacemos el color base, el magenta, tomamos el color morado para la sombra de nuestro dibujo y el color amarillo para la iluminación. Entonces ya estos tres colores que se van jugando ahí van generando pues, un poco más de contraste entre sí, haciendo que el dibujo visualmente se vea más trabajado, porque estamos pensando más en el tema de las luces, en cómo interactúa un color con el otro, y aún así nos da la libertad de darnos un color para el fondo o para generar un poco más de contraste en cuanto a la sombra. Yo por lo menos acá con el mismo color verde, más allá de ponerlo solo como de fondo que se ve aburrido, también le puse una hojita. Entonces con los mismos tonos anteriores, es decir, el morado para la sombra y el amarillo para la iluminación, pues trabajé un poco más esta hojita, dándole un poco más de profundidad y que se viera bastante más elaborado. Entonces
No hay una fórmula específica para aplicar estos colores, de que tal tiene que ser luz, tal tiene que ser sombra, sino que la cuestión es seleccionar los colores e ir jugando con ellos en nuestro dibujo hasta que generemos algo que visualmente nos parezca bonito o atractivo, y ahí está la respuesta. Lo importante de estos grupos es saber cuáles colores combinan entre sí para que ya de por sí tengamos una selección de colores acertada y podamos jugar con ella para descubrir cómo combinarla. Y por último vamos a ver el split complementario o la Y del círculo cromático, la cual es básicamente hacer una Y. En el círculo cromático es muy parecido al del triángulo, pero varía un poco en cuanto a la distancia en la que se seleccionan los colores, y este genera un contraste suave y elegante, es menos invasivo para la vista y un poco más balanceado. Aquí les voy a estar dejando algunos ejemplos que seleccioné yo basándome, por supuesto, en investigaciones que hice de cómo seleccionar los colores, obviamente. Y también les voy a dejar el ejemplo que hice implementando toda esta colorimetría en nuestra querida uva, tomando por supuesto el mismo color base de siempre, que es este magenta o un color medio violeta, y aplicándole los colores que seleccionamos, que serían el verde pues para las sombras y quizás el amarillo para las luces. No es necesariamente que lo implementen así, pero es más o menos una idea de cómo lo pueden implementar. Este tipo de paletas las he visto mucho en Instagram. Me gustaría ponerles una imagen si consigo alguna, pero también está entre las que yo más utilizo cuando tengo paletas de colores bastante limitadas. Es decir, tengo, no sé, 3 lapiceros, uno amarillo, rosa y azul. Entonces se generan este tipo pues de paletas donde te las tienes que ingeniar un poco para que se vea más tridimensional el dibujo, pero sigue viéndose muy bonito a la vista, así que también la implemento muchísimo. Para mí esta paleta de colores le da una sensación un poco más natural a los elementos, es como más colores que tú verías en la naturaleza, obviamente un poco exagerados, pero son como combinaciones menos caricaturescas y más realistas, a pesar de que el dibujo siga siendo caricaturesco, pero sí parece que eso pudiera existir en la vida real, no sé, no me explico, pero es una paleta muy bonita de colores y la verdad es que a mí me gusta mucho y pues también tiendo a aplicarla mucho. Así vamos con el ejemplo práctico. Para este seleccioné a Spinella de Steven Universe, ya que la mayoría de las temas ya de por sí son un claro ejemplo de cómo aplicar paletas de monocromáticos y de análogos. En este caso apliqué la de los colores análogos porque ahí sí fui variando un poquito entre algunos tonos para que el dibujo se viera un poquito más trabajado, y ahí le fui moviendo entre el magenta, el morado y un poco hacia el rojito en algunas partes. Pero bueno, ya me callo para que puedan disfrutar un poco del speed paint y así no sea una clase aburrida. Para el fondo me quise enfocar más en los colores complementarios u opuestos, tomando el morado y este verde como medio grisáceo azulado para darle un poco de contraste con el personaje y que así este pudiera resaltar un poco más.
Para esto simplemente tomé una escena de Steven Universe, bueno, tomé dos escenas y las combiné. Tomé la escena donde Spinella le está explicando a Steven Universe como su pasado antes de que se volviera mala y luego un fondo de cuando ya se había vuelto mala. Entonces, igual siento que combinaron bastante bien. Igual ajusté algunos colores para que combinara un poco más con el fondo, pero ahí pueden ver el resultado. Al final simplemente ajusté la cabeza de Spinella porque sentía que estaba muy chiquita para como realmente es Spinella, que es bastante cabezona. Y este es el resultado. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y seguirme para motivarme a seguir creando contenido de esta forma, en donde les muestre cómo mejorar sus dibujitos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!